poderosa, porque es una palabra donde Jesucristo está hablando de cuál era el propósito y el diseño y el plan por el cual estaba en la tierra. Vuelvo y te lo repito. En este momento Jesucristo estaba hablando del plan, estaba hablando del diseño. Diga conmigo, plan y diseño. Estaba hablando del plan, del diseño y del propósito. Diga conmigo, propósito, del por cual Él estaba en la tierra. Hay algo que el Espíritu Santo me ministraba a través de esta palabra, Fran, escucha esto. Hay algo que el Espíritu Santo me ministraba, y era que Jesucristo era 100% humano. Diga conmigo, 100% humano. La palabra nos enseña, hay vasta información y vasto conocimiento para enseñarnos que Jesucristo era tan hombre y tan humano como lo eres tú y como lo soy yo. Hay algo que es bien interesante, y es que cuando Jesucristo veía a las multitudes y veía a la gente en necesidad, la palabra dice que Él tenía compasión de ellos. Diga conmigo, compasión. Para tú poder sentir compasión por alguien, tú te pones en la posición de la otra persona. Tú te pones en el lugar de la otra persona. Tú te pones en los zapatos de la otra persona. Así que la próxima vez que tú pienses que Dios no te entiende, tienes que acordarte que hubo un momento dado donde hubo alguien llamado Jesús de Nazaret que se humilló a sí mismo, se hizo hombre para ponerse en tus. Así que la próxima vez que tú pienses que Dios está distante de tu necesidad, que Dios está distante de tu prueba, que Dios está distante de tu problema, tienes que entender que Él se puso un día en tus zapatos. Aleluya. Dios conoce tu necesidad, Dios conoce tus situaciones, Dios conoce lo que te aqueja, Dios conoce lo que te roba el sueño, Dios conoce las situaciones que a veces te quieren robar la paz. Dios conoce todo eso. Por eso un día te dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confía, porque ya yo. Y si Él venció, no hay victoria si no hay pelea. No hay victoria si no hay batalla. No hay victoria si no hay una guerra. Para que haya una victoria tiene que haber una guerra. Hay gente que se pone a decir y declaran, y está muy bien declararlo: yo estoy en victoria. Pero tienes que entender que para estar en victoria tienes que pelear por esa victoria. Aleluya. Tienes que pelear por esa victoria. Para vencer, no para vencer, para retener. Diga conmigo, retener. Aprende a pelear con la mentalidad correcta. Usted nunca pelea una batalla para obtener victoria, porque la victoria ya tú la tuviste en un madero. Porque ahí Él anuló el acta de decretos, toda culpabilidad, toda enfermedad, toda acusación del diablo, toda agenda del enemigo. A Satanás Él lo venció en la cruz del Calvario. Pero si hay algo que me ministraba muchísimo de la vida de Jesús, era que Jesucristo sabía, y anoche lo hablaba con algunos hijos espirituales después que salimos de ministrar en Sidra. Hablaba sobre este asunto, que muchas veces nosotros maladministramos nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, les decía algo que es sabiduría 101. Al pasar de los años yo me he dado cuenta que hay conversaciones en mi vida que yo nunca debí haber tenido. Hay amistades en mi vida que yo nunca debí haber tenido. Hay relaciones en mi vida que yo nunca debí haber tenido. ¿Sabe por qué? Porque hay conversaciones, hay gente, hay situaciones, hay amistades, hay lugares que nada aportan al propósito tuyo en que Dios tiene para ti. En nada aportan. Que te hicieron perder el tiempo, y tiempo que se pierde no regresa. Por eso usted tiene que tener plena conciencia. Yo no me siento a tener una conversación con todo el mundo. Yo no me siento a invertir tiempo en toda la gente. Yo no me siento con todo el mundo. ¿Sabes por qué? Porque el tiempo vale, y el tiempo que se va no vuelve. Y tú tienes que saber invertir tiempo y no perder tiempo. Wake up. Usted no puede estar pasando la vida perdiendo tiempo. Usted tiene que aprender a invertir tiempo. ¿Cuál es la diferencia? Que el tiempo que se pierde no se recupera, pero el tiempo que se invierte en algo, diga conmigo, en algo se recupera. A mí me gusta invertir tiempo en la gente que tiene hambre de Dios. A mí me gusta invertir tiempo en la gente que tiene hambre de la presencia de Dios. A mí me gusta invertir tiempo en gente que tiene hambre de la visión de Dios. A mí me gusta invertir tiempo en la gente
que quiere meterse con Dios. A mí me gusta invertir tiempo en la gente que quiere buscar a Dios, en el que no quiere que siga su camino. Porque si hay algo que Jesucristo estaba claro, era que Jesucristo sabía, diga conmigo, Él sabía lo que venía. La pregunta que yo te hago en esta mañana, ¿tú sabes a lo que, por lo cual estás vivo? Jesucristo sabía a lo que Él venía. Por eso Él no andaba la vida perdiendo el tiempo. Dile al que está a tu lado, no hay tiempo para perder el tiempo. Jesucristo no andaba perdiendo el tiempo. Por eso era que Jesucristo era intencional. Diga conmigo, intencional. Era intencional. Por eso a todo lugar que Él iba, alguien se sanaba. A todo lugar que Él iba, alguien era liberado. A todo lugar que Él iba, alguien era trastocado por las enseñanzas de Él. Porque Él no se pasaba la vida perdiendo el tiempo, ni se pasaba la vida improvisando. Porque Él era intencional con todo lo que decía, con todo lo que hacía y a todo lugar donde Él iba. Había una intención. Y la intencionalidad de Dios siempre está ligada a su propósito divino. Usted nunca puede permitirse en la vida tener intenciones que se salgan del propósito de Dios. Porque muchos hablamos del propósito, pero poco se habla de la intención del hombre. Y si hay algo que mueve el reino de Dios aquí en la tierra, también es la intención del ser humano. Todo lo que se hace, todo lo que se dice, toda decisión que se toma va impulsada por una intención. Y las intenciones son alimentadas por las convicciones que tú tienes. Las convicciones que tú tienes gobiernan tu vida, y lo que gobierna tu vida es lo que mueve tus intenciones. Por eso es que hay gente que tiene convicciones retorcidas, porque tienen intenciones O sea, Jesucristo sabía a lo que Él venía. Jesucristo estaba claro y Jesucristo estaba concentrado de lo que Él estaba haciendo en esta tierra. Muchos de nosotros estamos en la vida descubriendo día a día. Día conmigo, día a día. Estamos descubriendo día a día, poco a poco, cuál es el propósito y el diseño de Dios para nuestra vida. Porque si hay algo que nosotros debemos entender, es que nosotros tenemos que tener la humildad y dejar el orgullo y la arrogancia de pensar que no la sabemos todas. ¿Por qué razón? Porque todos los días Dios nos muestra algo nuevo para seguir caminando en pos del propósito que tiene para mi vida. Alguien tiene que decir, como dijo Pablo: yo no lo he alcanzado todo, yo no lo sé todo, yo no he visto todo, hay más de Dios para mi vida. Por eso yo procuro que día a día, diga conmigo, día a día caminar en el propósito de Dios para mi vida. Porque día que yo no camino en el propósito es un día que pierdo. Cuando terminó el 2023 y comenzó el año 2024, cuando termina un año y empieza otro, rápido empiezan los eslogans, las profecías: el año de la prosperidad, el año de la multiplicación, el año del avivamiento, y bla, 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 bla. Y todo el mundo sigue el año de aquello, el año de los otros. Y él, ¿sabe cuál es lo triste? Que uno los conoce y llevan 10 años declarando lo mismo, pero sin ver nada. Compórtate, ya diría que hay visita. Pasan los años declarando lo mismo sin ver nada. ¿Qué fue ya? Me voy a portar bien. Me puse un gabán. Pasan los años, pasan la vida viviendo lo mismo. Y lo único que el Espíritu Santo me ministraba cuando terminó el año 2023 y comenzaba el año 2024, mientras yo estaba orando por los planes, por los diseños de Dios para este año, qué era lo que venía, qué íbamos a hacer ahora, Dios me hizo una pregunta. Y Dios me hizo: mi iglesia, mis hijos, ¿van a perder un año más o van a vivir un año más? El año 2023, ¿tú lo viviste o lo perdiste? El año 2024, ¿lo vas a vivir o lo vas a perder? Como diría el gran Fortuño, esa es la pregunta. Esa es la gran pregunta que debemos hacernos. Jesucristo no vivía la vida perdiendo el tiempo. Jesucristo estaba claro. Ahora hay algo bien importante que nosotros debemos entender. Es por medio de la oración, es por medio del ayuno, es por medio de la comunión con Dios. Es por medio, diga conmigo, no hay otra ecuación.
Es por medio de la comunión con el Espíritu Santo que yo descubro día a día cuál es el diseño y el plan de Dios para mi vida. Y hay muchas maneras en las cuales Dios muchas veces nos muestra cuál es ese plan. Y una de las maneras en que Dios muchas veces a nosotros los hombres y las mujeres de Dios nos muestra el plan es a través de profetas, a través de ministros. La unción profética en el cuerpo de Cristo sirve para Dios revelar sus propósitos y sus diseños divinos. Vuelvo y te lo repito, la unción profética es tan importante en el cuerpo de Cristo porque es la herramienta que Dios utiliza para revelar sus planes y sus diseños divinos. Cuando hablamos de la unción profética, hablamos de los sueños, hablamos de las visiones, hablamos de las experiencias y hablamos de la palabra profética. Vuelvo y te lo repito, hablamos de los sueños proféticos, de las visiones, de las experiencias y de las palabras proféticas. Por esa razón muchas veces cuando viene un profeta y te da una palabra de parte de Dios, cuando viene y tienes un sueño de parte de Dios que tiene que ver con el destino de Dios para tu vida, el diablo se te va a levantar. El enemigo se te va a levantar porque el enemigo pudo discernir, pudo escuchar, pudo ver que se te reveló algo más del plan de Dios para tu vida. Por eso cuando Dios le dijo a Jesús, le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado, lo primero que se levantó a mitad de camino fue una tormenta. Dile al que está a tu lado, cuando Dios te habla, lo primero que se te va a levantar es una tormenta. Pero aunque la tormenta parezca violenta, diga conmigo violenta. Aunque la tormenta parezca violenta, la tormenta no me va a matar, pero sí me puede distraer. El diablo no tiene la potestad de matarte físicamente porque las llaves de la muerte se le fueron arrebatadas. Pero sí va a buscar la forma de distraerte para provocar en ti algo peor que la muerte física, que es la muerte espiritual. Todo el mundo le tiene miedo a morirse físicamente, pero hay una peor muerte que es la muerte espiritual. Porque hay algo peor que la muerte y es vivir una vida sin propósito. Aleluya. Es vivir una vida improvisando. Vivir una vida buscando la manera de ver cómo relleno los espacios vacíos para pensar que estoy haciendo algo. Eso le pasa a mucha gente en el cuerpo de Cristo, incluso en el ministerio. Que viven la vida haciendo y haciendo. Pero cuando Dios mira su agenda y ven la agenda del hombre, dicen, aleluya, estás haciendo mucho, pero para mí no estás haciendo nada. Porque más de la mitad de lo que estás haciendo no estaba en el plan divino para mí, para que tengo para ti. Entonces viene Dios y nos revela cuál es el plan, cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Alguien que levante su mano en este día y se atreva a declarar: Dios mío, revélame lo que tú tienes para mi vida. Si hay algo que Dios busca, es revelarte el diseño de Dios, el diseño, el plan que tiene para ti. El problema es que no hay revelación si no hay comunión. No hay revelación si no hay comunión. Hay gente que me dicen: pastor, me siento que no tengo un norte. Apóstol, siento que mi ministerio se está como yo no sé, como que no tiene un norte. Y lo que yo tengo que preguntar es: ¿sabes cuál es el plan de Dios para tu vida? Son temas sencillos, ministros, temas simples. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que nuestro maldito ego, sí, lo dije mal. Yadriel, compórtate que hay visita. Nuestro ego provoca que nosotros querramos buscar palabras rebuscadas. No, yo necesito que alguien me dé un consejo y a veces hasta pagamos por un consejo que el pastor te lo puede dar gratis. No te metas por ahí y quieto. Y el problema es que esto es tan simple como que a veces nos salimos del plan de Dios para nuestra vida. Esto es sencillo. Esto es más simple que la tabla del cero. Que nos salimos del propósito de Dios para nuestra vida. Pastor, siento que mi vida está vacía. Siento que mi vida no tiene sentido. Escucho la voz de Satanás que me dice: pégate un tiro, que te mates, que tu vida no tiene propósito, que no tiene sentido. Esto es simple y sencillamente tu falta de comunión con el Espíritu Santo para descubrir cuál es el plan de Dios para tu vida. Sencillo. Ya.
Jesucristo sabía que tenía que caminar en un plan divino. Pero Jesucristo sabía que para poder caminar en ese plan, Luis Miguel, tenía que vivir una vida de oración. Jesucristo sabía que tenía que vivir una vida de oración. Y muchas veces cuando nosotros pensamos en plan, pensamos en propósito, pensamos muchas veces en altares, en ministerio, en fama, en gloria. Pero alguien que diga conmigo, esto no es solamente para los ministros, esto es para todo el mundo. Porque todo aquel que está hoy aquí respirando es porque tiene un propósito en esta tierra que no ha terminado. Que no ha terminado. Ahora, el problema es que nosotros todo el tiempo estamos esperando al diablo, a Satanás, a Lucifer, a la serpiente antigua, a Belcebú, ponle el nombre que te dé la gana, a Satán. Estamos todo el tiempo esperando al diablo con un rabo y dos cuernos. Estamos todo el tiempo esperando al diablo y a veces vemos las cosas que el diablo solamente opera cuando se ven las sombras, los celajes por la noche. Ay, sentí como una opresión en la noche. Dios mío, pastor, ahora un jefe en la casa. Y aunque no puedo dormir porque siento que me tiran los trastes. Y todo el tiempo están pensando en que el diablo todo el tiempo. Y el diablo y el diablo y el diablo y una cuestión. Y nosotros tenemos que entender de una buena vez que aunque la palabra nos dice que no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo, estás peleando con un enemigo que ya fue derrotado hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Ya Dios puso a ese enemigo bajo la planta de tus. Ahora, el problema es que, continuando con lo que empezamos a hablar el jueves pasado, es que la religión te enseñó a echar fuera demonios. La religión te enseñó a coger al diablo y echarlo fuera. Y vamos a pelear con el diablo y saca tu machete que aquí se va a pelear. Y vamos a pelear con el diablo. El problema que no te enseñó la religión es que el peor enemigo tú lo tienes cada vez que te miras en el espejo todas las mañanas. Ese Hasatán que tú llevas por dentro es el que la religión no te enseñó a pelear. Por eso es que tuvimos muchos grandes ministros que después se escocotaron y cayeron. Porque sacaron al diablo de toda casa, de todo lugar y de toda región, pero nunca sacaron al diablo que llevaban dentro. La palabra Hasatán viene del hebreo adversario. Deja de pensar que el diablo solamente es el que está fuera con dos cuernos. Todo lo que representa lo contrario al plan de Dios para tu vida también es símbolo de Satanás. Todo lo que representa, todo lo que representa, todo lo que representa, todo lo que es sinónimo, lo que es igual a hacerte la guerra en cuanto al propósito de Dios para tu vida, también es símbolo de Satanás. Cuando tu familia te ve orando mucho y comienzan a criticarte, pero ¿por qué tú oras tanto? Ahí también está el diablo metido. Pero tú todo el tiempo estás metido en la iglesia. Todos los sábados es iglesia, iglesia, iglesia. Y cuando tú vas a salir a compartir con la familia un sábado, ahí también está el diablo. Porque la semana tiene 7 días. ¿Cuántas horas tiene una semana? Y el día del culto es que a la familia le da con aparecer. Ahí también está el diablo. El pastor lo dijo, sí lo dije yo. ¿Y qué pasó? Tienes todo el resto del sábado. Tienes el domingo. Por lo menos los que se congregan aquí. Pero la familia le va a aparecer. Y ahí no está el diablo. El problema es que te enseñaron que el diablo todo el tiempo es no me voy. Pero el diablo también se te disfraza como ángel de luz. El diablo se te disfraza a veces como gente dentro de la misma iglesia.
Porque a veces el diablo se mete dentro de las mismas iglesias, buscando, no para destruir la iglesia, porque él sabe que no puede inventar con la iglesia, pero buscando a los más débiles en la fe para... ¿Por qué tú te crees que muchas veces dentro de las iglesias se meten divisiones, se meten murmuraciones, se mete el bochinche, se mete la calumnia? Siempre el bochinche y las calumnias empiezan por la gente que está más débil en la fe, que Satán los puede utilizar como adversarios. Por eso yo le digo a la gente en esta iglesia: no le preste oído a ningún bochinchero. No le preste oído a ningún murmurador. Cuando te vengan a hablar de alguien, usted dígale a la persona si tú estás dispuesto a sostener lo que está diciendo esa persona o lo que vas a decir. Frente a esa persona, cuando yo lo llame, dilo, si no, no. Si no me edifica, no me lo digas. Porque todo el tiempo estamos pensando que el diablo tiene que ver con vomitar, que el diablo tiene que ver con hacer otras voces extrañas, que el diablo tiene que ver con dos cuernos, que el diablo tiene que ver con sombras, con opresiones y con malicia, con cosas malas y con cosas lúgubres, con oscuridad. No necesariamente. Porque el problema que a nosotros se nos ha olvidado es que la semilla de Satanás, la opresión, la adversidad, todo lo que tiene que ver con la operación del enemigo, nunca empieza desde afuera, siempre empieza desde adentro. El diablo no era un dragón que se levantó de la tierra para tratar de meterse en el cielo. Fue un ángel de luz que se reveló dentro del mismo. Eso fue que descansé bien anoche. El peor enemigo no es el que está afuera, es el que llevas. Entonces, ¿sabes cuál es uno de los grandes problemas de nosotros que no acabamos de entender? Que una de las herramientas que a Satán le encanta utilizar es el razonamiento. Porque una de las cosas que más el enemigo utiliza es el razonamiento, porque muchas veces el enemigo comienza a susurrar a tu oído. Y cuando te hablo susurrar a tu oído, yo no sé si a alguno de ustedes le ha pasado cuando tú te empiezas a hablar como a ti mismo. Pero ven acá, tanto que yo oro, tanto que yo ayuno, tanto que yo me sacrifico por Dios, y a veces veo que los que están afuera les va mejor que a mí. Tanto que yo me sacrifico, yo que oro, yo que soy un hombre de Dios, que en el ministerio camino en santidad, yo que estoy caminando de forma correcta. Y yo conozco a veces a otros ministros que viven una doble vida, que están al garete, que están rayando, picando fuera del hoyo, que están haciendo, y mira cómo los invitan a predicar a las naciones. Razonamiento. Pero ven acá, pero tanto que en la iglesia hablan de diezmar, de ofrendar, y que Dios te va a bendecir económicamente, pero ahora que yo diezmo y ofrendo es cuando a veces me hacen falta los chavos. Razonamiento. Y tú piensas que eres tú mismo hablándote. Ese se llama el Hasatán que tienes adentro. Cuando te hablo de Hasatán no te estoy hablando de un demonio específicamente, por favor, seamos entendidos. Estoy hablando de tu propio enemigo, que es tu carne. Y eso es lo que usa el enemigo, el razonamiento. Por eso es, escúchame bien, porque esto te va a liberar. Escucha bien. Por eso es que cuando el diablo te habla, es más fácil creerle a lo que te dice el diablo que a lo que Dios te dice. Pregúntame por qué. Porque lo que el diablo te dice muchas veces tiene más lógica, pero cuando Dios te da una palabra, rompe tu lógica. Por esa razón, cuando Dios te habla, por esa razón cuando un profeta te habla, por esa razón cuando Dios te ministra, la mayoría de las veces lo que Dios te habla no va en acorde con lo que tú estás viviendo. No va en acorde con lo que te dice el razonamiento. No va en acorde con lo que tú estás viviendo. Por eso es que es más fácil creerle al diablo, porque entonces es lo que el diablo te habla por la realidad, pero el cielo te habla por la verdad que Él escribió para ti. Porque el cielo te va a hablar de que estás viviendo tu mejor tiempo y quizás humanamente hablando estás pasando tu peor momento.
Aleluya. A lo mejor el cielo te está diciendo: te voy a bendecir, te voy a prosperar, te voy a llevar a las naciones, voy a hacer de ti una gran mujer, un gran hombre de Dios. Pero tú estás pasando por el peor momento de pecado, por la peor caída, por la peor crisis de tu vida. Entonces viene Dios y te dice: te voy a llevar a las naciones. Pero el diablo te dice: nunca te vas a levantar. Cuando tú miras tu realidad, el razonamiento te dice: el diablo tiene razón. El Hasatán que llevas dentro. Ese es el adversario porque fíjate que Dios te dice: a Satanás ya yo lo vencí en la cruz. Al Hasatán que tú llevas dentro te dejé las herramientas para que lo venzas. Pero si yo vencí al mío, tú también vas a vencer a él. Porque todo el tiempo nosotros pensamos que Jesús fue tentado solamente en el desierto, y eso no es así. Jesucristo fue tentado en muchas ocasiones y siempre fue con lo mismo. Si es verdad que eres el Hijo de Dios, convierte las piedras en pan. Si es verdad que eres el Hijo de Dios, tírate de la torre. Si es verdad que eres el Hijo de Dios. Pero al final en la cruz le dijeron: si es verdad que eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz, sálvate a ti mismo. ¿Por qué lo estaba tentando esa voz? Utilizando el razonamiento de Jesús, para que Jesús dijera dentro de su cabeza: es verdad lo que la voz me está diciendo, yo soy Dios. Pero entonces la verdad del cielo le estaba diciendo: no, tú te diste a ti mismo, ahora pasa el proceso. Pero la voz de razonamiento era más convincente. Era más convincente. Porque si Jesucristo dijo en un Getsemaní: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, es porque él estaba sintiendo la verdadera de lo que iba a pasar. Y la voz de razonamiento le estaba diciendo: pero ¿qué tú haces sufriendo tanto por esta gente que al final la mayoría te va a negar? Yo me imagino esa voz interna. Pero ¿qué tú haces dándote en la cruz por gente que al final del día van a hablar de tu nombre y van a ser unos hipócritas contigo, que de labios te honrarán, pero su corazón estará lejos? Porque el problema, yo me imagino esa voz diciéndole: Jesús, el problema no es la gente de hoy, es la gente que esta sangre va a seguir salvando. La misma gente que va a pisotear tu sangre. Y Jesucristo. Porque si hay algo que Jesucristo tenía en claro, era el propósito por el cual estaba aquí en la tierra. No hay hombre ni mujer más seguro en esta vida de sí mismo que aquel que está concentrado en el propósito de Dios para su vida. Cuando tú estás concentrado en eso, y cuando tú eres ministro, nosotros que somos ministros, ya no vivimos de quien nos invite o quien crea o no crea en nosotros ni en nuestro ministerio. Cuando tú estás claro en esto, tú no te mueves por agenda, tú te mueves por propósito. Por eso a mis hijos espirituales ministeriales yo les digo: usted no diga que su agenda está abierta. No te muevas por agenda, muévete por propósito. Lo que pasa es que muchas veces moverse por propósito no llena. No te metas por ahí. No, por ahí. Pórtate bien, Yadri. Entonces todo el tiempo estamos peleando con el diablo, con el Satanás de afuera. Pero ¿qué del Hasatán? Y cuando te digo Hasatán, te digo adversario. O sea, si Jesucristo hubiese sido uno de nosotros, cuando Pedro, no cualquiera, Pedro, por eso a veces es el familiar que más tú quieres, el familiar que más tú amas, el amigo que más tú quieres, el ministro que más tú amas. Hello. Pedro le dijo: maestro, no, que tú te vas a morirte. No, ¿cómo tú vas a hacer eso? Si Jesucristo hubiese sido uno de nosotros, le hubiese dicho esa voz de ese razonamiento: esa voz tiene razón. Porque como yo voy a morir ahora es que esto está bueno. Los ciegos ven, los paralíticos se levantan, los mudos hablan, los sordos oyen, los leprosos son sanos. ¿Cómo que yo voy a morir ahora? Ahora es que esto está bueno. Pero si Jesucristo se hubiese dejado llevar por la voz del razonamiento, se salía del plan.
Y para Jesucristo era más importante estar dentro del plan que lo que pensara la familia, la gente, los amigos. ¿Alguien está conmigo? Ya estoy terminando, ya no voy a ser muy extenso. Llevo 30 minutos, Zulma. Entonces, 3 horas. Entonces, ¿qué pasa? Que si Jesucristo hubiera sido uno de nosotros, ministro, Jesucristo hubiera dicho, es verdad, ¿cómo es que yo me voy a retirar ahora y a cancelar los compromisos cuando ahora es que me están llamando? Y Dios te está diciendo, sepárate y no cojas más compromisos. Llega tu familia que hace tiempo no ves, de Estados Unidos, y le da con llegar a la hora del culto. Nena, pero ¿para qué tú vas para la iglesia hoy? Si ya hace 10 años yo no te veo. Falta hoy, olvídate de eso. Y la tentación ahí es verdad. Es mi primo, la prima que yo no veo hace tiempo. Es el familiar que yo no veo hace tiempo, Dios mío. Y yo me acuerdo de los jangueos que yo tenía con él o con ella de antes, que eran pata abajo. Ay, Dios mío. ¿Y qué hago? ¿Me voy para la iglesia o me quedo? Es este sábado nada más. Es este sábado nada más. Y después yo no sé cuándo más los voy a volver a ver. ¿Y alguien me está entendiendo? Ahora. Sí, mira, lo que pasa es que yo tengo culto los sábados. Tienes 2 opciones. O me esperas aquí o te vas conmigo para la iglesia. ¿Ya? O me esperas aquí y compartimos todo el resto del sábado y el domingo. Porque eso es lo bueno de mi iglesia, que los cultos son sábado por la mañana y tengo todo el sábado y todo el domingo para nosotros. O te vas conmigo para la iglesia, tú escoges. Alguien que diga conmigo, nada ni nadie va a hacer que yo me salga del plan. Lo que pasa es, ¿lo digo o no lo digo? Lo que pasa es que para aquel que viene a la iglesia por tradición se le hace fácil faltar cualquier día. ¿Lo digo más pesado? ¿Lo digo? ¿Seguro? El que viene a la iglesia a perder el tiempo se le hace fácil faltar cualquier día. Pero el que sabe que viene a la iglesia a adorar a Dios y a buscar una palabra que tiene que ver con su destino, no viene a perder el tiempo. Yo dije que yo no iba a subir en esta última vuelta. El tiempo. El tiempo de estar para que la gente no se ofenda se acabó. Ya el pastor no va a predicar, aquí va a predicar el apóstol. Te ofende, vete a una iglesia que te pase en la mano. Se acabó el relajo. Cristo viene. Entonces, cuando tú sabes a lo que vas a la iglesia, cuando tú sabes a lo que vas, que tú vienes a escuchar una bendita palabra que no tiene que ver con entretenimiento, que tiene que ver con mi destino. Esto es debido a muerte. Que lo que se habla cada jueves y cada sábado tiene inherencia en mi vida espiritual, en mi salud espiritual, en mi salud emocional, en mi destino, en mi propósito. Es mejor un día en su casa que 1000 fuera. El salmista lo dijo, porque es mejor un día en su casa que 1000 fuera de ella. O sea que tiene más valor un día en la iglesia que vivir mil días fuera de la casa de Dios. Pero pastor, yo oro en mi casa, no me venga con esa. Ya estamos grandes ya. Es que yo no necesito ir a la iglesia. No, de verdad que no te voy a refutar eso. Tú lo quieres creer, créelo, en verdad. No te lo voy a probar por la Biblia. ¿Tú quieres creer eso? Créelo. Acuérdate que, lo digo, para el mediocre cualquier cosa es buena. Me ready. Para el mediocre cualquier cosa es buena. Si a ti te complace venir un día al mes a la iglesia y eso es lo que Dios vale para ti, pues tu problema ya tú. No te estoy diciendo que no te vas a salvar, te vas a salvar. Pero después no te quejes cuando veas a gente viviendo en una gloria poderosa y tú sigues en lo mismo. Yo dormía bien anoche,
Pero es que tenemos que despertar. Tenemos que despertar. Esa es la ensalada de marisco que me comí anoche. Tenemos que despertar ya. O voy a seguir en el 2024 en lo mismo, o voy hacia el propósito y lo que Dios tiene para mí. Entonces, ¿cuál es el reto? Ya para ir cerrando, ¿cuál es el reto que nosotros tenemos? No te cases con nadie. Escúchame. No te cases con nadie. ¿Y a qué me refiero con esto? Machín, no venga, no lo cojas por ese lado que sé por dónde viene. No, tú tampoco, que queremos comer bizcocho. Yo quiero casar gente este año. A lo que me refiero. Hay dos o tres que celebran. Luis Miguel, tú tampoco me mires, yo también te vas a casar. Yo sí, tú tampoco. Vamos a hacer un club de solteros aquí para. Ok. A lo que me refiero es que Jesucristo tuvo la capacidad y el amor de reconocer lo que Pedro representaba en ese mismo capítulo. Porque versos antes le dice, no, ¿quién yo soy? Tú eres el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Pedro, que no te lo reveló ni carne ni sangre. Eres el fundamento, la roca donde voy a edificar la iglesia, la cual le doy las llaves del cielo, bla, bla, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en ese mismo capítulo, luego más abajo, al mismo que le dijo bienaventurado, le dijo Satanás. ¿Cómo? Sí. No te cases con nadie. No te cases con nadie. No te cases con nadie. Entonces, obviamente hubo algo que pasó hace 2 jueves atrás. De una palabra profética que Dios impartió y fue pública a través del apóstol Tito. Y dijo algo que lo voy a utilizar para testimonio. Y es cuando me dijo a mí, tú no comprometes. Y tú estás tan concentrado en Dios que tú en un momento dado supiste decirle a tu esposa que si no se alinea, y lo digo, lo voy a utilizar como testimonio porque ya Dios lo hizo público, algo que nadie sabía, la pastora lo sabe. Hace muchísimos años atrás, en un momento dado, estaba pasando por un proceso difícil. ¿Cuántos han sido procesados aquí? ¿Cuántos han tenido ganas de rendirse? ¿Cuántos han tenido ganas de salir corriendo? ¿Cuánta gente se ha querido divorciar? Ay, amén, un amén fuerte por ahí. Todos los matrimonios pasan esos procesos y el mío lo pasó igual. Yo no soy un ángel humano, yo no soy fácil. ¿Verdad, pastora? ¿Viste? Sí soy, como dice Yasmin, sí soy. ¿Qué pasa? Hubo un momento donde ella quería salir corriendo y no la culpa. Y hubo un momento que habían unos desacuerdos. Y yo le dije a ella, y ella sabe que ella es el amor de mi vida, ella sabe que ella es el jamón de mi sándwich, mi jamón del Cairo. Ella es la mantequilla de mi sándwich, el azúcar de mi café. Ahorita. Entonces, pero en un momento dado pasa. ¿Qué fue ella? ¿Qué pasa, mi? ¿Está coloradita? Ay, qué linda. Hay visita. Compórtense. Ustedes me hacen decir. ¿Qué pasa? Que pasaron unos procesos. Yo le dije a ella, te lo voy a poner bien simple. O te alineas al propósito de Dios para mi vida, o le voy a decir a Dios que nos vamos a divorciar y que rompa este matrimonio y es ahora. Así. Más fuerte se lo di, un poco más fuerte. Ella empezó a llorar porque ya no quería salir de este bombón. Ella no quería salir de este negro. ¿Qué será lo que tiene el negro? ¿Ah? Mami, ¿qué será lo que? ¡Vamos! Dios, ay, ya. ¿Qué pasa? Pero ella se alineó. Ella hizo lo que tenía que hacer. Y hoy por hoy es la que sostiene mi casa, me sostiene a mí, sostiene el ministerio. Todo el mundo, wow, el apóstol, el profeta Yadriel, wow, mira todo lo que Dios va a traer. Sí, pero es porque yo tengo una mujer que me sostiene.
Yo soy la cabeza, pero ella es el cuello. Eso tiene la cabeza. Es la realidad. Es la realidad. Y es la realidad. Es la realidad. Pero en un momento dado donde lo quiero llevar es a la decisión drástica que yo tuve que tomar. Que siendo la mujer de mi, el amor de mi vida, la mujer que más yo amo en ya bien sabe. Y abuela también. Todos los procesos que nosotros pasamos 100 años atrás. Que si tuviera que escoger 1000 veces, la escojo a ella 1000 veces. No me importa. Ella y yo contra el mundo. Dile ahí, May. Dile ahí, May. Estamos probados ya. Pero si yo estuve dispuesto. Pero si yo estuve dispuesto a dejar a la mujer que más yo amaba, si me representaba un tropiezo por las cosas del reino, a eso es a lo que yo me refiero. No te cases con nadie. Ahora yo te estoy dando una licencia para que te divorcies. Ojo, porque me están viendo por las redes, no es eso. A lo que les quiero llevar es que Jesús, al mismo que le dijo bienaventurado cuando estaba alineado, oigan, porque el problema es que Pedro se desenfocó. Oigan, el problema es que Pedro, ¿qué? Se desenfocó. ¿Cómo yo sé que se desenfocó? Porque en el texto que yo te acabo de leer, Jesús le dijo: estás viendo las cosas como las ve el hombre y no como las ve Dios. Te desenfocaste. Dile al que está a tu lado: no te desenfoques. Cuando hay gente que está alineada, cuando hay gente que está enfocada, muchas veces gente se nos va a acercar a nuestra vida para tratar de desenfocarnos. Cuando no cumplen su propósito, se van. ¿Qué pasa? Jesucristo le dijo a Pedro: bienaventurado, cuando estaba enfocado. Porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino que el Padre te lo reveló. Recibiste una revelación del cielo porque estabas enfocado. Pero más adelante se desenfocó. Apartó su mirada de las cosas de arriba y comenzó a mirar las cosas. Y en ese momento, al mismo que le dijeron bienaventurado, al mismo que le dijeron no te lo reveló ni carne ni sangre y serás el fundamento, después le dijeron: apártate de mí, Satanás. Y quiero romperte un mito con esto. No era que el diablo se le metió por dentro, porque la Biblia es clara cuando al diablo se le metía a alguien por dentro. Porque fíjate que la Biblia no dice en el texto y Satanás se metió dentro de Pedro, pero sí dice que Satanás se metió dentro de Judas. Lea la Biblia y deje el Netflix. Cuando el Satanás se mete dentro de Judas para vender a Jesús, la Biblia dice: y Satanás se metió dentro de Judas y hizo lo que hizo. Pero sin embargo aquí nos dice que Satanás se le metió a Pedro. ¿Por qué? Pregúntame por qué. Porque hay gente en nuestra vida que le hace el trabajo fácil al diablo. Porque hay gente que toma el papel de Hasatán en nuestra vida. Porque Hasatán no solamente es el ente espiritual. Hasatán es todo aquello, toda persona, todo hábito, todo lugar, toda amistad, toda relación que va en contra del propósito de Dios para mi vida. ¿Alguien me está entendiendo? Estoy suavecito para que lo dijera. O sea, la Biblia, cuando Judas hace lo que hace, la Biblia dice: y Satanás se metió dentro de Judas. Pero aquí no dice que se metió dentro de Pedro. ¿Quieres otro rema? Cuando Satanás se metió dentro de Judas, Jesús nunca lo reprendió. Pero cuando a Pedro hizo el papel de Satanás, a ese sí lo reprendió. Diga la Biblia. ¿Pero por qué? Pregúntame por qué. Porque lo que Judas iba a hacer
era acorde con el propósito, porque él tenía que morir, pero lo que Pedro estaba haciendo no. Cuando Satanás se metió dentro de Judas, ahí no lo reprendieron. Al contrario, Jesucristo le dijo: lo que vas a hacer, este es de Biblia, usted no. Ay, ese hombro me duele. Le dijo: lo que vas a hacer, hazlo ya. En otras palabras, te suelto otra. Te lo suelto. En otras palabras, hay gente en nuestra vida que se pueden convertir en Satanás cuando tratan de violentar el propósito de Dios para nuestra vida. Pero cuando tú estás caminando en el propósito de Dios y no te sales como hizo Jesús, hasta el diablo aporta al propósito de Dios para ti. Por esa razón, cuando Pedro le dijo que no te maten, le dijo: te reprendo, Satanás. Pero cuando Judas sabía que el diablo se le iba a meter por dentro para vender a Jesús, a ese no lo reprendió. A ese le dijo: lo que vas a hacer, hazlo ya. Porque cuando tú caminas en el propósito de Dios, cuando tú caminas en el diseño, no te puedes casar con ninguna voz, porque el diablo puede buscar la manera de usar a quien sea para dañar el propósito de Dios para tu vida. Hay familia, hay amistades, hay relaciones, gente a veces hasta dentro de la misma iglesia que hace el trabajo de Satanás. Pero cuando tú caminas en el propósito, cuando tú caminas en la asignación, hasta el diablo aportará al propósito de Dios para tu vida. Y te suelto esta última. ¿Sabes por qué? Porque cuando Pedro se dejó usar, cuando Pedro trató de violentar el propósito de Dios para la vida de Jesús, que le dijo: maestro, que no te mate. No, ¿cómo que tú vas a morir ahora? Tacho, tú eres loco. ¿Cómo que te van a matar ahora? No. Ahí Jesucristo pudo discernir: estoy en el camino correcto. Estoy en el camino correcto. Porque si tú no estuvieras caminando en el propósito de Dios, el diablo no se te levanta. Pero cuando tú estás caminando, alguien que levante su mano y diga: yo estoy caminando. Como tú estás caminando, el diablo se te va a querer levantar. No te desenfoques, no te cases con nadie. Corta con quien tengas que cortar, corta con lo que tengas que cortar. Pero cuando tú caminas en el plan de Dios, todo obrará para bien. A Judas le dijo: lo que vas a hacer, hazlo. Hazlo ya. Porque lo que me dijo Pedro no va alineado al plan de Dios. Pero lo que Judas va a hacer, sí. Y qué curioso. Que sigue bajando y tengo que soltarlo. Y qué curioso, porque fíjate que lo que les decía ahorita, razonamiento versus plan divino. El razonamiento humano me dice a mí que lo que Pedro estaba haciendo era lo correcto. Y el razonamiento humano me dice a mí que lo que Judas estaba haciendo era lo incorrecto. Porque lo que Pedro estaba haciendo era preservarlo. Pero lo que Judas estaba haciendo era para matarlo, exhibirlo para matarlo. Razonamiento humano. Y por esa razón, nunca le hagas caso a tu razonamiento. Obedécele a Dios por encima de todo. El razonamiento decía: no, si Pedro lo que quería era salvarlo de que lo mataran. Pero es que el plan era ese. Y Judas sí quería matarlo. Y Pedro no. A Pedro lo reprendió, a Judas no. Porque aunque pareciera que lo que Judas iba a hacer era malo, era lo correcto alineado al plan de Dios. Y para lo que parecía que Pedro estaba haciendo era bueno, no estaba alineado al plan de Dios. Hay gente que parece que te ama, pero no te aman nada.
¿Qué te quiero decir con eso? Que parece que hay gente que te ama, pero no te aman. Pastor, ¿por qué? Porque si lo que dicen, lo que hacen o lo que te inducen a hacer va en contra de todo lo que Dios tiene para tu vida, por más que te digan que te aman, no te aman nada. El que te ama va a hacer todo lo posible para verte caminar en el plan de Dios para tu vida. Por esa razón, a Pedro lo reprendió, pero a Judas le llamó amigo. ¡Ay, ponte de pie! A Pedro lo reprendió, pero a Judas le llamó amigo, porque no hay mejor amigo que el que te lleva a caminar en el propósito de Dios para tu vida. Levanta tu mano ahí. Shh. Espíritu Santo de Dios, en esta hora, Dios, yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú reafirmando la palabra que hoy ha sido impartida en cada corazón, en cada espíritu. Que seas tú trayendo convicción de la palabra. Porque yo no estoy hablando con cualquier persona, yo estoy hablando con gente de destino. Desde los más jóvenes hasta los más ancianos que están en este lugar aquí ahora mismo y los que nos ven a través de las redes, son gente de propósito y gente de destino. Que si están todavía vivos, si están respirando, es porque hay un plan y un propósito de Dios para nuestra vida. Hay un plan, hay un propósito de Dios para nuestra vida. Hay un plan, hay un propósito de Dios para nuestra vida.